Quiero por favor que puedan proyectar la palabra ahí que está en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. ¿Ya? Ahí está. Dice la palabra del Señor, una palabra muy conocida, pero dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Bien, pero para contextualizar, ¿cierto? Si usted busca en su Biblia, que supongo que todos tienen su Biblia digital, ¿cierto? Allí está cuando Jesús, ¿cierto?, comienza su ministerio y les enseña a sus discípulos de cómo deben orar. Dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará en público, dice. Te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. ¿Cuántos saben que el Señor sabe todas las cosas? Amén. Bien, le invito a que incline su rostro, vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, Señor, para que tu palabra, Señor, venga como un bálsamo sobre nuestras vidas, Señor, para limpiarnos, para lavarnos, para instruirnos. Y oro, Señor, para que en esta mañana me reveles aún más tu palabra, Señor, para poder entregarla a la iglesia y que cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la verdad es que es una palabra muy conocida por todos nosotros y justamente el texto de esta palabra es la oración. La importancia que tiene la oración en la vida, ¿cierto?, de cada cristiano. Venimos estudiando, ¿cierto?, que es principalmente en la vida de un cristiano, ¿cierto?, el leer la palabra. Se nos ha venido hablando, la semana pasada el pastor Mario nos predicaba acerca de la importancia de leer la palabra, de escudriñar la palabra. Pero mire, yo no es que venga a abolir, ¿cierto?, o a echar por tierra todo eso, pero vengo a complementar en este día, a través de la palabra del Señor, acerca de la importancia que tiene la oración. La oración, ¿cierto?, es como el ABC. Yo no sé cuántos profesores hay acá, ¿cierto?, pero cuando comienza uno a leer con un niño de primero básico, lo primero que a uno le enseñan, ¿qué es lo que es? Las vocales, ¿cierto? Después viene el abecedario. Y de acuerdo a eso, cuando uno se aprende las palabras, uno comienza a hilar, ¿cierto? Y comienza, cuando, no sé si alguno tiene el recuerdo acá, cuando niños le decían la T con la O, to. La M con la A, ma. La T con la E, te. ¿Qué dice? Fideo. No, uno se equivocaba, ¿cierto? Hay videos, de hecho, que son muy virales ahora, que hay niños que le están enseñando y salen con eso, y yo no lo encuentro gracioso. Pero ¿por qué es tan importante este texto? Porque es cuando Jesús tiene el carácter formativo con sus discípulos. Le está enseñando a cómo deben orar para que sean oídos por el Padre, ¿verdad? Entonces, este versículo o este texto debería ser el ABC para nosotros los cristianos. Amén. Yo escribí aquí en mis apuntes: este texto es y debe ser el pilar central de cada cristiano recién nacido al Evangelio, de cómo debemos orar. Es decir, es la máxima revelación de cómo conquistar el corazón de Dios o el corazón de papá para lograr o alcanzar los sueños o metas que usted y yo podamos tener. Es el manual perfecto de cómo usted y yo debemos pedirle a Dios. De aquí comienza en adelante cómo usted y yo debemos orar. Y ahí más adelante, ¿cierto?, en esta misma oración es cuando Jesús le dice: ustedes deben orar así.
Y ahí comienza a orar, ¿cierto? A hacer una oración que nuestro pastor Enrique nos enseñó por mucho tiempo, que era el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Lo más antiguo, ¿se acuerdan que el pastor Enrique nos predicó muchas veces acerca del Padre Nuestro? Así como Jesús, ¿cierto?, le predicó a sus discípulos acerca de la importancia que era orar de esa forma. La oración debe ser uno de los pilares fundamentales, ¿cierto?, en la vida del creyente. No basta solo con leer las Escrituras. Y aquí es donde quiero entrar al mensaje. Es decir, usted puede leer la palabra, pero si no tiene un tiempo de oración, de intimidad con Dios, no va a pasar nada. Porque la lectura de la palabra, si usted la lee como literatura, tal vez va a encontrar muy buenas historias. Va a encontrar, ¿cierto?, la historia de Jonás, que se lo comió el pescado y fue, ya, listo. No, de que Daniel, ¿cierto?, en el foso de los leones, y muy buenas historietas. Pero si usted no ora al Señor, no va a sacar esa sustancia que tiene la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Cuando usted ora, usted alcanza la máxima revelación que tiene la palabra del Señor para nosotros. ¿Amén? ¿O estoy hablando algo incorrecto? Muchas veces, ¿verdad?, se nos olvida que el poder que tiene la oración es inmenso. Muchas veces se nos olvida, ¿verdad?, en situaciones que estamos atrapados, en la cual no sabemos qué hacer, se nos olvida, ¿cierto?, que usted y yo tenemos esta herramienta vital y que no tiene espacio, hora ni lugar. Es decir, donde usted esté, usted puede levantar un clamor o una oración al Señor. ¿Amén? Amén, es así. Porque mire, en Juan 3:1 dice que estaba Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Era viejo, dice la palabra del Señor. Y él vino a Jesús de noche para preguntarle, porque si bien es cierto, él sabía la palabra, seguramente se había leído la Torá de tapa a tapa, porque es la costumbre de los judíos, desde niños, leer la palabra del Señor constantemente. Hasta el día de hoy, de hecho, usted ve a los judíos, están ahí día y noche leyendo. Pero si no hay una revelación a través, ¿cierto?, de la oración, es pura literatura. Debemos buscar la intimidad con el Señor. Debe haber una intimidad de oración en nosotros, debe haber una cultura en nosotros de oración. Amén. Los veo calladitos, así como que... Debe haber una cultura en nosotros de oración. En el libro de Hechos, allí relata una historia, ¿cierto?, acerca de Felipe y el etíope. Y dice que iba leyendo, mientras iba en su carro, el etíope iba leyendo, dice las Escrituras, pero no entendía nada. Así lo dice la Biblia, no entendía ni jota lo que estaba leyendo. Pero el Espíritu Santo llevó a Felipe, dice, al desierto, y él le dijo... Es como que usted le pregunte, ¿cierto?, a alguien de su hermano acá, Eve, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y el etíope le contestó como, y aquí me voy a ir poco para atrás, como Humbertito. No sé si se acuerdan de Humbertito. No entiendo nada, le dijo. ¿Cómo voy a saber? Porque esto, hermano, no es algo que se revele así. Tal vez hay alguno acá, ¿cierto?, que lee la palabra. Hablaba con mi esposa esta semana y una discípula le contaba a ella, yo leo pero no entiendo ni jota. Es más, me da sueño. Tal vez hay alguno acá que le pasa eso. No voy a preguntar a cuántos le pasa, porque veo como que varios hacen así. Le faltó decir amén. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que cuando tú lees la palabra hay oposición. Esa oposición se rompe cuando hay una intimidad con el Señor en oración. Amén. Cuando tú le dices, Señor, ábreme el entendimiento, revélame tu palabra.
Soy duro de cerviz, dice la palabra. Hay algunos que somos más duros que otros. Pero la palabra del Señor se revela cuando hay intimidad, cuando hay oración. Una pregunta, ¿cuántos necesitan una intervención urgente de Dios en su vida, de los que están acá? Le voy a pedir ahora que levante la mano porque quedaron impávidos. ¿Cuántos necesitan una intervención de Dios urgente en su vida? Yo la necesito. La respuesta es: la oración es la clave. Hay un corito antiguo que dice que si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Me fui para atrás, Javier, ¿cierto? Aquí donde salen todos los canutos viejos. Solamente lo hice en mi apunte para que Javier me conteste. Claro, no hay otra forma. No hay otra forma de que los cielos se abran en favor nuestro si no es a través de la oración. La oración es la llave para que los cielos se abran a nuestro favor. No importa las limitaciones o los impedimentos que tengamos. Dios responderá a tu clamor. Amén. Dios va a responder. Muchas veces nosotros pensamos que nuestras limitaciones, podemos mirar nuestra vida espiritual, porque generalmente, ¿para qué vamos? Mire, no nos saquemos la suerte entre gitanos. No siempre estamos acá arriba, espiritualmente hablando. ¿Sí o no? Somos de carne y hueso. Salimos de aquí, ¿cierto? De repente alguien cruzó y nosotros, ¡ah!, y nos sale toda la carnalidad. Y queremos echarle el auto encima a alguien cuando vamos apurados. Y tenemos reacciones humanas porque somos humanos. Y de repente, ¿cierto? Pasa algo y nos vemos enfrentados a algo y decimos, chuta, pero es que acabo de pecar, ¿cómo le voy a pedir al Señor que me responda? Dios conoce tus limitaciones. Dios conoce mis limitaciones. Y su misericordia y su gracia está por sobre esas cosas. Amén. Mire, lo voy a decir otra vez porque usted debería saltar de alegría. Su gracia y su favor está por sobre nuestras limitaciones. Amén. Eso es. No importa nuestra condición actual, ¿cierto? Porque dice que el oído del Señor está atento, 24/7, atento al clamor de los que le buscan. No lo digo yo, lo dice su palabra. Por lo tanto, por eso le preguntaba, ¿cuántos necesitan una intervención de Dios urgente? Hace unos días conversaba con una persona y él me decía, pero él lleva años en el evangelio de niño, en una estructura religiosa. Entonces yo me decía, pero ¿cómo le digo a Dios que intervenga en esto? Bueno, cambia tu lenguaje. Cuando ores al Señor, por eso es tan importante este texto que leímos recién, que es el ABC. Cuando Jesús le dice, no sean como los hipócritas, no sean como los fariseos, no sean así. No, cuando oren, oren con un clamor de hijo. Papito, papá, Padre nuestro, con un sentido de pertenencia. Cuando yo conozco al Cris, antes que Cristóbal me pida algo, yo ya sé por su cara. Antes que Cris me diga, papá, porque le cuesta hablar más encima, entonces antes que me lo diga, yo ya sé lo que tiene. Ya lo conocemos, hasta el modo de andar de nuestros hijos lo conocemos. Eso es Dios para nosotros. Pero Él necesita que usted y yo le expresemos a través de la oración lo que usted necesita. Amén. Como le decía, a veces, ¿cierto?, nos encontramos tan pecadores, necesitamos algo, tenemos necesidad, pero nos encontramos tan faltos, tan pecadores, que nos da, y ahí llamamos al pastor o llamamos al líder. Aló, pastor, ¿puede orar por nosotros? Estoy ocupado. Y puede ser que a tu pastor se le olvide.
Puede ser que a lo mejor tu pastor no está conociendo la situación que tú estás viviendo en profundidad. Y aquí yo quiero invitarte a que si tu situación es urgente, Dios te ha dado, ¿cierto?, la boca para que hables, te ha dado tus rodillas para que te inclines delante del Señor, para que tú puedas clamar, dice la palabra del Señor, si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos y te va a responder. Dios siempre responde. Es imposible que a un corazón, dice la palabra del Señor, contrito y humillado, Dios siempre le responde. Por eso yo quiero en esta mañana que usted internalice eso en su corazón. Tal vez usted está pidiendo cosas hace mucho tiempo, pero de una manera religiosa. Sea específico con Dios. Si está pidiendo un pololo, no voy a mirar para allá. No me voy a meter en eso, por favor. Pero también funciona. También funciona. Yo creo que el pastor Alex oró específicamente. Perdón, pastor Alex, que lo use de ejemplo, pero claro, funciona también. Miren, nosotros cuando con mi esposa estábamos orando, llevábamos 6 años arrendando y comenzó en nuestro corazón, ¿cierto?, el deseo de tener una casa. Y comenzamos a orar al Señor y a pedirle al Señor, pero yo soy medio regodión, entonces si es casa de población, tenía mis argumentos. Pero orábamos al Señor y el Señor puso en mi corazón de pedirle específico. El Señor me decía cada vez que oraba, sé específico. Porque a veces nosotros generalizamos. No, yo quiero tal cosa, pero sé específico. ¿Qué es lo que quieres? Y ahí yo comencé a decirle, Señor, me gustaría que quede, no sé, en una avenida. Ya yo no quería tener vecinos, entonces le decía, esa parte el Señor la obvió. Me dijo más adelante. Pero yo en realidad le decía, Señor, mira, yo quiero un lugar que sea una avenida, ojalá, que tenga buena ubicación. Y pasábamos me acuerdo, por la calle y veíamos donde estaban construyendo y yo le decía a mi esposa, me encantaría que mi casa quede ahí, mira, ahí. No allá ni acá, ahí. Y orábamos al Señor y le pedíamos al Señor de manera específica. Llaman, ¿cierto?, para decir las casas están listas, las vamos a entregar. Tienen que ir a conocer las casas primero, fue. Nos dicen, ustedes quedaron en la manzana 5B en el pasaje tanto. Cuando llegamos, chicos, para la gloria del Señor, llegamos al lugar, era exacto el lugar que nosotros le habíamos pedido al Señor. Por eso hoy día yo con autoridad de parte del Señor le puedo decir, sea específico. Sea específico cuando ore al Señor. Lujo y detalle. Porque dice la palabra del Señor que Él ya conoce nuestro corazón. Pero Él está esperando que nosotros verbalicemos. Miren, en Salmos 51:17 dice, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dice, el sacrificio que agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Habrá algo imposible para Dios? Vuelvo a preguntar, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. El poder de Dios no tiene límites. Amén. El poder de Dios no tiene límites. En Juan 14:13 dice, por favor, Juan 14:13. Cualquier cosa, digan conmigo fuerte, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo,
¿Quién enseñó la oración que leímos anteriormente en Mateo 5? Jesús. Y dice ahí, no pidan solamente algunas cosas. Dice, pidan solamente para comer. Pero por favor interactúen, así lo hacemos más entretenido. Dice, pidan solamente camionetas y no autos. ¿Qué dice? Cualquier cosa que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, a través de la oración, Él lo va a dar. Los veo poco convencidos. Mire, algunos de los beneficios, y ahí escribí 6 puntos que el Señor me dio, algunos de los beneficios que trae la oración. Son solo algunos ejemplos porque son múltiples los beneficios que trae la oración. Número 1, abre los cielos. ¿Amén? ¿Cuántos creen que tienen los cielos cerrados? ¿Cuántos acá dicen, mira, he hecho esto, he hecho esto otro, he ido al banco, le he pedido a mi tío rico, le he pedido a esto otro, y no pasa nada? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana? No le voy a pedir que levanten la mano, pero vaya pensando en su corazón. ¿Cuántos tienen cielos cerrados? ¿A cuántos le han cerrado puertas? La oración, queridos hermanos, abre los cielos. ¿Amén? ¿Cuántos anhelan que sus cielos se abran? ¿Cuántos anhelan que sus cielos se abran? ¿Amén? Que da la impresión que estoy delante de pura gente bendecida que no tiene ningún problema. Santiago capítulo 5, versículo 18. Ahí el apóstol Santiago, ¿cierto?, hace alusión y dice, y Elías volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Cuando usted ora al Señor, los cielos se abren. No importa, ¿verdad?, si hay algo imposible. Decía ahí, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Cuando usted y yo oramos al Señor, el texto de Santiago, lo voy a buscar más específico para poder que usted lo entienda mejor. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Y algo que me llamó la atención, porque generalmente nosotros cuando hablamos de los profetas, como que es súper lejano a nosotros. Así como que, no, es que el profeta es el profeta. Y usted de repente dice, no, es que el pastor es el pastor. Pues entonces, a él sí Dios lo escucha, pero a mí yo soy el hermano, no vengo llegando recién. Pero aquí el apóstol hace una aclaración y dice, Elías era un hombre, y ahí acentúa lo que usted y yo tenemos, y dice, con debilidades como las nuestras. O sea, no era un super mago, así un Superman, no, era un hombre común y corriente como usted y como yo. Pero miren lo que dice, pero oró con fervor. Cuando usted y yo oramos al Señor con fervor, con clamor, con gemidos, nuestros cielos se abren. Amén. Dijimos que, ¿cierto?, uno de los puntos es que Dios abre los cielos a través de la oración. Y dice ahí que llovió
Y volvió a orar, dice, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Y yo quiero profetizar sobre su vida en esta mañana que si usted ora al Señor, busca del Señor, sus cielos se van a abrir. Lo que estaba cerrado, ¿cierto?, se va a abrir. Los que tenían cielos cerrados y que puertas se habían cerrado, se van a abrir a su favor. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. No porque yo lo diga, es porque el Señor lo dijo. Amén. Segundo punto, trae restauración y perdón. Amén. La oración trae restauración. Y aquí el Espíritu Santo me recordaba acerca de la historia, ¿cierto? Que todos los canutos viejos la conocemos, que es la historia de Jonás. Y todos ponemos énfasis en que Jonás fue desobediente. Y claro, si el Señor le había dicho a Jonás, anda a Nínive y predica y di esto y esto. Y cierto, Jonás desobedeció, tomó un barco para otro lado, se fue y no hizo caso. Y yo mientras el Señor me traía esta palabra, yo como que empecé así a ponerme chiquitito. Yo dije, ¿cuántas veces me ha pasado a mí? ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho cosas? Te voy a bendecir y me ha dicho específicamente lo que el Señor va a hacer, pero nosotros nos arrancamos para cualquier lado. Yo creo que a mí me pasa nomás. ¿Sí o no? Arrancamos para cualquier lado y el Señor, porque dice que el sueño de Dios es bendecirnos. Él siempre está pensando en bendecirnos. Y cierto que cada vez que fallamos al Señor, cada vez que no obedecemos a su palabra, ¿qué es lo que trae sobre nosotros? Es culpa, ¿verdad? Pero dice allí en el libro de Jonás, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y mire, Jonás, ¿cierto? Yo creo que estaba igual que nosotros, súper arrepentido de lo que había pasado. Estaba tal vez avergonzado. Y dice que vino, ¿cierto?, el plan del Señor, porque Dios siempre quiere cumplir su propósito en nosotros. Amén. Dios siempre va de una u otra forma, cuando tú estás en el propósito de Dios, Dios siempre se la va a arreglar para cumplir su propósito en nosotros. Podemos irnos a Egipto, podemos irnos a cualquier lado, y el salmista David lo decía, ¿a dónde me iré de tu presencia si tu presencia está en todo lugar? Amén. Así que fuera en las nubes a esconder allá arriba, allí estás tú. Así yo descendiera, dice, al profundo de la mar, allí estás tú. Amén. Porque Dios cuando te llama, y usted tenga seguridad en esta mañana que usted está sentado aquí, Dios te llamó, amén, Dios te escogió. Amén. Por eso tú estás aquí, no es casualidad. Amén. Tal vez a usted le encantaría que esté a lo mejor su papá, su mamá, su hermano. No es el tiempo, era el tiempo que tú estés aquí. Amén. Amén. Trae restauración y perdón la oración. Jonás, ¿cierto?, se había arrancado, hizo lo que quiso, pero allí, ¿cierto?, dice que después el plan del Señor hizo que con peces lo tragara. Pero allí, ¿cuántos de nosotros? Yo recordaba, Señor, yo me pegué la vuelta larga también, me fui al mundo, hice las de Kiko y las de Caco, pero allí Dios me rescató, al igual que Jonás. ¿Y cómo me rescató? Un día que no tenía para comer, estaba separado, estaba quebrado económicamente, y hice la misma oración que hizo Jonás. Pero no fue todo cambió el día que hice una oración al Señor. Y dice que Jonás, dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió, desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Aleluya. En el versículo 7 dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. No sé si usted va entendiendo la importancia que tiene la oración. ¿Y qué creen usted que pasó? El ministerio de Elías fue restaurado.
y fue liberado del vientre del pez. Es tremendo, hermano, cuando usted puede ver, ¿cierto?, que estamos atrapados. Yo en ese entonces, yo estaba atrapado, estaba en una situación tan límite. Y al igual que Jonás, clamé allí al Señor, pero allí dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta tu santo templo. La oración es la clave para que nosotros seamos liberados y libertados. La oración trae restauración y perdón. ¿Alguno quiere ser restaurado y perdonado en esta tarde? Hay que orar al Señor. Punto número 3. Y aquí me acordé de mi pastora Maritza en este texto. La oración cierra boca de leones. ¿Cuántas veces, a cuántos de acá tal vez los han injuriado, los han acusado injustamente? Yo creo que a muchos de los que están acá los han acusado injustamente. Y nuestra pastora Maritza tenía un rema que decía, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios defiende tu causa. Dios defiende tu causa. Dios te libra de la boca de leones, de gente que te quiere hacer daño. ¿Cuántos tal vez están en un trabajo y sienten allí en su trabajo, cierto, que le hacen la vida imposible? O en su familia, o en su barrio, no lo sé. Pero Dios defiende tu causa. En el libro de Daniel, versículo 6, capítulo 6, versículo 10, dice, cierto, ahí que Daniel fue acusado injustamente por una razón, que era por servir a Dios, por orar a Dios. No fue otra. Porque dice que el rey lo iba a poner, cierto, como primer ministro y tuvieron envidia de él. Yo no sé cuánto de acá han sentido que la gente ha tenido envidia de usted. Por cómo tú eres, por cómo te comportas. Y dice en el versículo 6, en el capítulo 6, en el versículo 10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Y aquí voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces oramos al Señor en el día? Gloria a Dios por los que oran más de 3 veces. Gloria a Dios, ¿cierto?, por los que están continuamente en su diario orando al Señor. Pero miren, dice aquí que Daniel se defendió. Dice que él oró al Señor y Dios defendió su causa. Es decir, tú no tienes que defenderte. Ora al Señor para que Dios cierre la boca de aquellos que te injurian, de aquellos que hablan mal de ti. La oración es la clave para que se cierre la boca de los leones. Amén. Amén. 4º punto. La oración trae sanidad. Santiago capítulo 5, versículo 15. Yo no sé si alguno de acá tiene alguna situación en la cual usted necesita ser sanado. Alguna enfermedad, no lo sé. Pero a través de la palabra del Señor, la oración, dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Nuevamente dice, la oración es la clave. Amén. 5º punto, ya voy terminando. La oración calma la ansiedad. Si usted busca, ¿verdad?, en estudios incluso, va a poder corroborar esto, que desde la pandemia en adelante aumentaron las enfermedades psicológicas
y psiquiátricas aumentaron muchísimo. No sé el número, pero las consultas, de hecho usted pregunta ahora a un psicólogo y es como jugar al loto para encontrar una hora. No hay esos tipos. Si hay algún joven acá, estudien eso, psicología, psiquiatría. Yo el otro día fui al psiquiatra, no porque esté loco, sino que fui al psiquiatra por algo, un reglamento de las armas. Están cobrando súper caro. Y no tienen hora, solamente porque vengo hace años con él, me atendió rápido y así entre medio, pero me dijo, vengan para acá 80 lucas. Pero la oración, hermanos, calma la ansiedad. Filipenses 4, versículo 6. No se inquieten por nada. Diga conmigo, por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En otra versión dicen, presenten sus preocupaciones, su ansiedad, con oración. Hermano, la oración es la clave. Y perdón que vuelva al punto número 4 respecto de la sanidad. Mire, por ahí por el año 96, y esto lo puedo hablar por eso si hay alguno enfermo en esta mañana, tengan la fe en el Señor, de que Dios te puede sanar a través de una oración. En el año 96 tuve un accidente automovilístico grave, era un niño, me atropelló una micro y me pasó hacia atrás y después hacia adelante, me pasó 2 veces encima. Desde esta altura hacia abajo. Me arrolló y entenderán, una micro o un niño. Tal vez pocos conocen esta historia de mi vida. Y llegué al hospital traumatológico, me acuerdo. Y ahí los doctores no sabían qué hacer porque estaban molidas mis piernas. Y recuerdo siempre el doctor Foradori, me acuerdo, traumatólogo. Me dijo, mira, vamos a hacer lo posible. A mi mamá, a mi papá le decía, vamos a hacer lo posible por tratar, pero aquí van a quedar secuelas y secuelas que van a durar toda la vida. Y perdón que me emocione, pero en estas cosas yo he visto el poder de Dios. Yo puedo hablarte con total autoridad de que Dios sana. Yo no sé cuántos de acá Dios los ha perdonado. Tú puedes decirle a otro, Dios perdona porque a mí me perdonó algo que ni el mundo ni la sociedad me podía perdonar. Yo puedo decirte hoy día, Dios sana porque a mí Dios me sanó. Incluso el diagnóstico médico estuve casi un año con yeso desde la boca del estómago hasta los pies, hasta los tobillos, en esta posición, tirado en una cama que era como esta plataforma. Y me tenían que dar vuelta para hacer mis necesidades, me daban vuelta. Y así pasé casi un año en esa condición. Y cuando salí de ese estado, me sacaron el yeso. Me acuerdo que me arrastraba como un gusano, porque no tenía movilidad desde mis piernas hacia abajo. Y el doctor, cuando fui al doctor, me dijo, mira, agradece que estás vivo, vas a recuperar el andar con el tiempo. Quedé con una pierna 7 centímetros más corta que la otra. Parecía el dólar, subí y bajaba. Eso es para cortar un poco la mente. Sí, de verdad quedé con una pierna mucho más corta que la otra. Y recuerdo que el doctor me dijo, mira, bicicleta, olvídate. Correr con mucha dificultad. Ejercicio cero. A jugar a la pelota, siempre he sido mala para la pelota, así que eso no me preocupó. Pero me coartaba mi niñez. Pero el dador de la vida tenía otro plan para mí.
Y mire, yo así como estaba, por eso digo que la oración es totalmente eficaz. Crea en esto. Y me acuerdo que me sacaron el yeso y quedé como modo masa de aquí para abajo. Y me arrastraba desde un sillón a otro y ahí, como podía, le clamaba al Señor. Como dice la palabra, con oración y súplica y llanto. Y desde lo más profundo de mi corazón le decía, Señor, si tú me sanas, yo voy a testificar donde yo esté de que tú eres real y que tú sanas. Y en esta mañana yo le puedo decir con total libertad, miren, hace unos años, no le voy a contar todo el proceso, pero pasaron, no le voy a decir, más de un año después que yo estaba en modo masa y yo andaba en bicicleta predicando la palabra del Señor por donde se me ocurría, yo andaba. Y hace unos años solamente, para la gloria del Señor lo digo, volvimos donde el mismo traumatólogo por un accidente de mi hijo menor. El doctor me conoció y me dijo, ¿te operaste? No. ¿Prótesis? No. Un milagro. El doctor agachó la cabeza, un milagro. Siguió escribiendo. Pero ahí tuve la confirmación de que había sido Dios el que hizo el milagro. Por lo tanto, yo en esta mañana te invito. Yo en esta mañana te invito. La oración es la clave. Se anhela ser sano, se anhela ser restaurado, se anhela ser perdonado, se anhela que tus cielos se abran. La oración es la clave. No hay otra forma. No te andes peleando con el mundo, no andes reclamándole a la gente. No, la oración es la clave. Él defiende tu causa. Punto número 6. Trae libertad. La oración trae libertad. En Hechos, capítulo 12, hay una historia maravillosa. Y quiero que por favor se vayan poniendo en pie. Y dice que Pedro estaba en la cárcel. Y dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba. ¿Quién oraba? ¿Quién oraba? La iglesia oraba. Constante, dice, constante y fervientemente a Dios por él. Ahí está. Por favor, creo que todos lo leamos esto, porque a esto lo involucra a usted y a mí. 1, 2 y 3 dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Pero de repente, diga conmigo de repente, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel, vístete y cálzate de las sandalias. Así lo hizo el ángel, así lo hizo, y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. La oración trae libertad. Miren, yo les hice, cierto, que se levantaran de ese lugar. Yo les invito a que todos miren allá, por favor, la iglesia. Esas bancas que están vacías ahí.
La gente que no está ahí es porque está atada por el enemigo. Tal vez usted ha dicho, yo quiero que mi mamá venga a la iglesia. Yo quiero que mi tío, mi hermana, los más cercanos, nuestro Jerusalén, venga a la iglesia. Yo quiero que mi colega de trabajo venga a la iglesia. Pero esa gente no viene porque está atada, está encarcelada, está atada, dice aquí, de pies y manos, con grillos. Entonces en esta mañana, iglesia, como la oración trae libertad, y en esta palabra nos involucra a todos nosotros, vamos a hacer un acto espiritual. Y vamos a orar por aquellos que están presos, por aquellos que están presos física y espiritualmente, para que el Señor los liberte, para que un ángel del Señor venga. Y usted después va a escuchar a esa gente y esa gente va a dar testimonio, va a decir, algo me pasó. Yo estaba un día pecando y de repente sentí que algo me pasó. Y esa va a ser tu oración. Tu mamá, tu papá, tu vecino te va a decir, vecino, algo me pasa, por favor, invíteme a la iglesia. No es con nuestra fuerza, no es con nuestras capacidades, es con el poder del Señor. Amén. Así que yo le invito en esta mañana a que pueda cerrar sus ojos ahí y comenzar a restaurar su relación con el Señor, a restaurar su intimidad con el Señor. La oración es igual a intimidad. La oración es igual a relación profunda con Dios. Es el único momento en que usted y yo podemos decirle allí íntimamente, papito, esto me acontece. Comienza a restaurar y dígale, perdóname, Señor, si tal vez había descuidado mi oración, si tal vez le había restado importancia a la oración, perdóname. Oh, sí, Señor, restaura en este momento, Señor, a tu iglesia. Restaura, Espíritu Santo, esa relación de tus hijos. Oh, Chia, Makaya, Siahaya. Mire, el Espíritu Santo me recordaba de que sobre la lengua de muchos de ustedes Él puso palabras proféticas, de que en la boca y en la lengua de muchos de ustedes Él puso lenguas angelicales, pero Satanás por una u otra forma había cerrado eso. Y en esta mañana yo te invito a que tú comiences a restaurar esa intimidad con el Señor y comiences a levantar esas lenguas espirituales que el Señor te entregó en un momento y que Satanás las había callado y que Satanás te había cerrado la boca, pero ahora comienza a levantar ese clamor, esas lenguas, y que se escuche tu voz. Así como la mujer, ¿cierto?, que vino delante de Jesús y le decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Puedas en esta mañana poder levantar un clamor delante del Señor para restaurar tu relación con Él. Levante su voz, iglesia. Nada va a cambiar si usted no activa. Si usted no se activa, nada va a cambiar. Levante un clamor y comience ahora a orar por su necesidad. Comience a orar ahora por su necesidad. Señor, dígale, Señor, yo tengo mis cielos cerrados. Señor, yo he hecho 1000 cosas y mis cielos los veo que están cerrados. Pero yo en esta mañana necesito que tú abras mis cielos. Así como Elías oró y la lluvia comenzó a descender y la tierra dio sus frutos. Señor, yo necesito en esta mañana urgentemente. Levante un clamor, iglesia. Dile, Señor, yo necesito que intervengas. Señor, yo no aguanto una semana más, no aguanto un mes más. Señor, mira, me van a embargar mi casa. Señor, mira, me van a quitar el auto. Señor, mira,
no he podido pagar tal cosa, mis cielos están cerrados, nada de lo que hago me resulta. Pero en esta mañana, Señor, a través de tu palabra me dice que tú eres el que abre los cielos. Yo oro, Señor, por esta iglesia, Señor, para que tú le abras los cielos, Señor, a aquellos que tienen sus cielos cerrados, aquellos que no ven nada. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que en estos días ellos comenzarán a ver cómo comienza a caer esa lluvia sobre sus vidas. Oh, sí, Señor. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, se comienza, Señor, a ver un despertar, Señor, en la iglesia, Señor, y a muchos de los que Satanás les robó su economía, a muchos de los que Satanás les robó la fe, ahora se devuelve esa fe a través de la oración de tu iglesia. Se restaura, Señor, ahora, se restaura, Señor, la iglesia, apertura de cielos. Señor, también oramos por los que están enfermos en esta mañana. Levante su mano allí, los que están enfermos. Comience a levantar su mano y dígale: Señor, yo creo por tu palabra, como dice, Señor, que la oración de fe sana al enfermo. Y yo en esta mañana oro, Señor, con toda mi fe, para que esa necesidad que tú tienes, para que esa enfermedad que tú tienes, a través de la sangre de Jesús, sea sanado y seas limpio y seas restaurado. En el nombre de Jesús, tu enfermedad sea sanada y sea quitada ahora. Todo diagnóstico médico equivocado ahora, en el nombre de Jesús, comienza a ser sanado. Oh sí, Señor, para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. ¿Qué es el cáncer para ti? ¿Qué es, Señor, la diabetes para ti? Señor, ¿qué son las enfermedades de base que hay ahora en el mundo? No son nada, porque para los que creen todas las cosas les son posibles. Aleluya, aleluya. A los que están con depresión, a los que estén presentando en esta mañana, en este tiempo, Señor, tal vez una enfermedad del alma, en el nombre de Jesús oramos para que sean sanos para la gloria de tu nombre. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Si usted ya oró por su libertad, si tal vez usted ya oró por su sanidad, ahora yo le invito a que usted se vuelva a esas sillas que están ahí y comience a clamar. Y dice que cuando la iglesia oró con fervor, con clamor, cuando la iglesia oró constantemente, y comience ahora allí a profetizar sobre esa silla y diga allí: Señor, allí estará mi primo, allí estará mi hermano, allí estará mi mamá, allí estará mi papá, allí estará, Señor, porque tú los libertarás. Tú le quitarás las cadenas que Satanás le tiene. Comienza a profetizar ahora, iglesia, y diga: Señor, esas bancas comenzarán a estar llenas para la gloria de tu nombre. Sí, Señor, y vendrán y los cautivos dirán: grandes cosas ha hecho el Señor. Y muchos dirán, iglesia, oh, muchos dirán: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. No mires tu debilidad, no mires tus impedimentos. Dios quiere hacer grandes cosas contigo y a través de ti. Aleluya. No sé cuántos pueden levantar sus manos y decir: aleluya. Iglesia, levante sus manos, levante su voz y diga: aleluya. Grandes cosas hará. Grandes cosas hará en medio de nosotros. Yo lo creo, porque la oración eficaz, oh, cambiará nuestra realidad. Aleluya, aleluya. Adore al Señor.